Bendiciones, hermanos, le damos las gracias al Señor por la oportunidad que nos concede en esta ocasión para poder discutir la lección 16, en la cual estaremos hablando de qué hacer cuando los incrédulos rechazan el mensaje. Y vamos a trabajar para este asunto tan importante con el evangelista Marcos, específicamente en el capítulo 1 al versículo 13. ¿Cuál debe ser nuestro plan de acción? ¿Qué es lo que debemos nosotros realizar cuando veamos una reacción contraria, cuando proclamamos el Evangelio de Jesucristo? El pensamiento central señala que cuando alguno rechace el mensaje del Evangelio, nuestro deber es orar por ellos y llevar la palabra a otros. Ya comenzamos aquí a través de esta idea medular donde se nos señala que tenemos una responsabilidad con aquellos que cuando la palabra de Dios es transmitida con el propósito de llevar al individuo a poder identificar su realidad existencial y la rechaza, nosotros entonces tenemos la encomienda de seguir orando a manera de intercesión para que el Espíritu Santo siga trabajando en sus vidas, para que puedan ser participantes de esta salvación. Y por lo tanto también se nos dice continuar llevando la palabra. ¿Por qué? Porque van a haber personas que sí van a aceptar el mensaje de salvación. El texto de oro que vamos a estar enfocados y luego lo vamos a discutir en la lección es Marcos 6, versículo 6, que dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Una vez señalado este punto, tenemos que tomar en consideración tres objetivos. Vamos a recordar que aún Jesús fue rechazado por los incrédulos. También tenemos que entender que no podemos dejarnos intimidar por los que respondan de manera negativa o agresiva cuando expongamos la palabra de salvación. Y como tercer aspecto, actuar siempre con valor y optimismo aún ante los aparentes fracasos. Estos son aspectos importantes que usted y yo siempre tenemos que tener presente. ¿Por qué? Porque muchas personas a inicio no aceptarán el mensaje de salvación, pero recordemos que es nuestra responsabilidad seguir intercediendo por ellos para que la misericordia de Dios los alcance, para que ellos puedan tomar una decisión por él. Vamos a hacer lectura de los pasajes y nos vamos a concentrar, como señalamos en los versículos 1 al 13 de capítulo 6 de Marcos. Y dice de la siguiente manera, dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorrí las aldeas alrededor enseñando. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar.
y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Luego de haber hecho lectura de este interesante evangelio de Marcos, específicamente los versículos 1 al 13, tenemos que tomar en consideración siguientes aspectos. Vamos a ver el ejemplo de Jesús ante el rechazamiento de su evangelio de reino. Y lo vamos a ver concentrado entre los versículos 1 al 6. Y vamos a ver qué es lo que aprenderemos del regreso de Jesús. Vamos a ver lo que aprenderemos de su predicación a través de las sinagogas. Vamos a ver la evaluación negativa por parte de aquellos conocidos y la incredulidad que constituye ser un estorbo para el avance del evangelio. Y otro segundo aspecto, los mandatos para triunfar en la evangelización, donde se encuentran entonces plasmados entre los versículos 7 al 13 de Marcos. Entonces, vamos a estar indicando cómo triunfar sobre el poder diabólico que hay en el mundo, cómo sobrellevar las necesidades materiales, cómo reaccionar ante la actitud de la gente y cómo desarrollar un ministerio completo. Y luego que hemos mencionado estos aspectos, tenemos que ver que como creyentes, todos somos siervos de Jesucristo con un llamamiento cristiano a compartir con otros las bendiciones que hemos recibido mediante el Evangelio. Y lo más seguro es que tendremos éxito en nuestra tarea. No es buena táctica salir al campo de acción pensando en que podemos fracasar. Tenemos que entender que siempre aquellos que Jesús envía hay una actitud optimista, no esperando siempre a que veamos una reacción inmediata, pero entendamos de que la palabra de Dios no torna atrás vacía. Entonces, vamos de esta manera buscando siempre el lado bueno de las cosas y especialmente sabiendo que el Señor está de nuestro lado. No obstante, como trabajadores y administradores del misterio de Dios, que es la palabra en la cual la llevaremos de manera proclamada. Tenemos que anticipar cualquier tipo de dificultad y saber cómo reaccionar cuando las cosas no sean tan halagadoras. Entonces, no es nada agradable que nos rechacen, nos cierren la puerta y nos obliguen a salir de una casa o de una comunidad. Pero como buenos soldados de Cristo, tenemos que seguir luchando y recordar que perder una batalla no significa perder la guerra. Ahora bien, es importante que veamos desde el versículo 1 que el tema de este análisis a través de esta enseñanza es la evangelización. Tenemos que empezar en casa. Es por eso que es mejor ver el ejemplo que Jesús muestra. Y aquí vemos que tan pronto como inauguró su ministerio con los acontecimientos en Betábara y en Judea, Jesús regresa a Capernaum y allí, como dicen, estableció su residencia y base para su ministerio en Galilea. También tenemos que ver que desde allí salió su primera gira evangelística con mucho éxito. Y sin embargo, a pesar de su ocupado programa, él consideró que era indispensable realizar una visita tanto familiar como de aspecto ministerial al pueblo que lo había visto crecer. Es por eso que mediante la lectura usted va a encontrar frases como dice, y vino a su tierra.
Y ya habíamos anticipado en una lección anterior que la tierra de Jesús fue Belén de Judá. Sin embargo, tenemos que ver que los escritores bíblicos acostumbraban a relacionarlo con Nazaret, el pueblo donde él creció. Entonces, también preguntas tales, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y Simón? Como dice el versículo 3. Esto lo que hace es que indica que el oficio del Señor era de carpintería. Entonces, otro punto de interés es la ausencia del nombre de José, el esposo de María. Algunos creen que ya para ese entonces José ya había fallecido. Ahora, el punto aquí que queremos presentar es que notemos ya que para entonces ya no andaba solo. Es por eso que el evangelista Marcos dice que le seguían sus discípulos. Entonces era urgente predicar el evangelio en Nazaret, lo aceptaran o no lo aceptaran. Él no podía seguir obrando milagros y salvando a cuantos los buscaban y dejar en el olvido a sus seres queridos. Entonces, qué gran ejemplo tenemos aquí y uno de ser imitado. Entonces, si usted tiene familiares que no son creyentes, el término que por lo regular nosotros utilizamos es el término inconversos, tenemos que volver a ellos, llevémosle algo de la bendición de Dios que Dios nos ha dado, que es el regalo de la salvación, compartiéndola con ellos. Y es cierto que algunos de nuestros familiares, como también Jesús lo experimentó, también algunos lo van a recibir, como también puede haber un grupo que lo rechace. Y en la mayoría de los casos hay inconversos en la cual van a recibir esta palabra y van a ser transformados. Es por eso que tenemos que tener claro que nunca debemos de dejar de agradecer al Señor el momento cuando teníamos la experiencia de haber recibido a Cristo como nuestro Salvador y que a pesar de la situación que estábamos viviendo, el Señor intervino a nuestra vida y el Señor trajo a nuestra vida salvación y un nuevo sentido de rumbo que antes no existía. Es por eso que es necesario que tengamos claro que el compartir la palabra conlleva también de los de adentro, entiéndase nuestra familia, como aquellos que rodean a los nuestros. Es por eso que tenemos que tener claro la función que nosotros como iglesia tenemos. Nosotros también tenemos que entender que a través de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, familiares pueden llegar a conocer a Jesucristo, ya sea a través de una experiencia donde algún familiar haya estado enfermo, en la cual entonces Dios permite que usted aparezca en escena para dar testimonio a través de una oración de intercesión y ver la obra milagrosa del Señor obrando en salud, porque a través de esa oración usted pudo entonces plasmar un mensaje de esperanza, dejando saber que Jesucristo es la alternativa ante nuestras necesidades, y ver cómo el Dios del cielo cambia los panoramas de tristeza a panoramas de alegría y esperanza en los momentos difíciles. También podemos notar en el versículo 2 cómo Jesús había dejado Nazaret como un simple individuo, pero ahora volvía como un maestro, como un rabí, rodeado de discípulos para dar a su gente lo que llamamos la oportunidad de oír el mensaje. Sin embargo, la suspicacia de ellos se despertó y no podían concebir que uno de sus ciudadanos pudiese tener alguna misión de parte del Dios del cielo. Es por eso que vemos como el evangelista Lucas también describe de manera vívida este acontecimiento cuando dice que en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a las costumbres y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, dice que el Espíritu del Señor estaba sobre Jesús,
por cuanto la había ungido para dar buenas nuevas a los pobres, le había enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Y usted puede notar que desde ese momento la profecía comenzó a tener vigencia a través del ministerio de Cristo. Y según como señala, era la posición en que los rabinos enseñaban después de la lectura. Es por eso que hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, como dijo el Señor. Y todas estas cosas eran lo que se llama de agrado de los que estaban allí reunidos. Y también tenemos que ver que Jesús se presentara como el enviado de Dios. Entonces ellos quizás esperaban que el Mesías fuera un hombre de la talla de una especie de César o de rey, tal vez que viniera en un caballo blanco con planes de conquista para poder entonces liberar al el pueblo judío de la opresión romana, volver a hacer a los pueblos enemigos que entregaran sus almas para que llegara un periodo de prosperidad conocido también como esa vendimia, también hacer entonces que Jesús comenzara a gobernar de manera justa y que sus enseñanzas quedaran plasmadas en los corazones. Esa era la esperanza judía, pero no fue lo que sucedió. Es por eso que cuando damos detalles, los que podemos entender es que Jesús primeramente quiso entrar en una relación con su pueblo. Y es por eso que lo que no se podía negar en su asombro por la forma clara, en la forma vehemente y autoritativa en que Jesús hablaba, tuvieron que admitir que él había sido algo especial. Y ese especial era que era el mismo Dios que se había encarnado. Por eso es que surgen las preguntas que de dónde tiene estas cosas y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos. Entonces tenemos que ver que la sabiduría de Jesús trascendía más allá de la liturgia y los formalismos mecánicos de los rabinos, que todo lo que hacían era lo que se llamaban, eran repetir una especie de fórmula y comentarios que habían sido heredados de generación en generación. Ahora, Jesús les daba un mensaje de aliento, de esperanza y una palabra viva, una palabra eficaz y cortante como dos filos. Entonces tenemos que ver que lo que no podían entender a través de las dos preguntas que aparecen en el versículo 3 demuestran la mala voluntad de la gente de Nazaret en cuanto a aceptar las declaraciones de Jesús. Entonces, su problema número uno era la relación familiar de Jesús con varios de los habitantes de la ciudad. Por eso es que cuando usted ve la pregunta que dice, ¿no es este el hijo del carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y Simón? Entonces, como lo habíamos señalado en lecciones pasadas, Jesús no era hijo de José. Sin embargo, por haber nacido bajo patrocinio y haber crecido en su casa, todo el mundo le asignaba una relación familiar que realmente no tenía. De paso, el escritor nos habla de los 4 hermanos y las hermanas solo de madre del Señor, no de José. Por otra parte, también tenemos que ver que él reconoció la razón del escepticismo de la gente, lo cual se expresaba muy bien con un conocido refrán: no hay profeta sin honra si en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Entonces surge una pregunta: ¿por qué será que los humanos y mayormente los no cristianos son tan dados a lo novedoso, lo de lejos y lo que suena misterioso y luce grande? Entonces, podemos decir de la gente de nuestros días que todos andan tras lo que llamaríamos lo novedoso, las adivinaciones, las falsas profecías, los arguimos de los psíquicos y los horóscopos, las nuevas ideas religiosas y espiritistas del Oriente.
e incluso las sectas satánicas que tienden a despertar el interés de la gente ingenua por el exótico y el extraordinario. Entonces Jesús, sin recurrir a lo que podríamos llamar nosotros trucos desconocidos, nos trae lo que se llaman las nuevas de paz, salvación, y nos llena de su amor que excede todo conocimiento. Y es por eso que cuando analizamos los versículos 5 al 6, cuando habla la expresión, dice, no pudo allí hacer ningún milagro. Es una nota franca y sincera en la que no se ve ninguna intención de ocultar al lector los datos poco triunfalistas. Es por eso que en otras obras literarias describen solo lo positivo, lo exitoso y lo que provoca asombro. Ahora, la palabra de Dios presenta lo que se llaman las pinceladas grises y aún las más negras de la historia y aún las más no aceptables. Entonces, tenemos que ver que a fin de no ilusionar a los que siguen las pisadas del maestro, sino más bien de presentarles un panorama de lo que es real cuando se proclama el evangelio. Es por eso que Nazaret, Jesús, simplemente no pudo hacer ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos, dice la escritura en el versículo 5, más que sus manos. Por supuesto que la falla no está en el Señor, sino en la gente. Eso mismo nosotros tenemos que tomar en cuenta los que nos ocupamos en el ministerio, en el servicio a la comunidad cristiana. Y es especialmente en el campo de la evangelización. Por lo tanto, es importante saber qué pasos han de darse para salir de una encrucijada o qué medidas tomar para rectificar lo que haya sido la causa de la dificultad. Y es cierto que Jesús estaba asombrado de la incredulidad de estas personas, pero en el lugar de lamentarse, de sentirse frustrado, la palabra indica que él siguió hacia adelante. Dice que recorría las aldeas de alrededor enseñando. Entonces, cuando usted se enfrente a algún aparente fracaso en su tarea de evangelizar a propios o a extraños, no se sienta derrotado. Haga planes nuevos y siga hacia adelante de la misma manera que Jesús lo realizó. Entonces, tenemos que irnos con aliento, el reconocer que la falla no está en la semilla. El evangelio siempre es poder de Dios para salvación a todo el que cree. El estorbo es para el avance del evangelio y la manifestación del poder que obra en milagro es la incredulidad. Ese constituye ser el estorbo. Entonces, eso mismo sucede en la congregación. No se siente bendición, los que no están preparados por ella. Entonces, una persona incrédula que vendía detergentes quería, por ejemplo, ridiculizar a cierto cristiano que lo evangelizaba, pero su mensaje de este vendedor era falso, dijo el hombre con una sarcástica sonrisa en los labios. Y si fuera verdad lo que ustedes predican, no hubiera tanto pecador, decía este vendedor de detergente. Entonces, ¿podría usted garantizar la calidad de su detergente? Hablando de un Jesús que limpia el alma. Respondió entonces el cristiano y dijo, por supuesto que sí lo puedo demostrar. Y le dice, pues entonces explíqueme cómo es que eso funciona. Y entonces este hombre prosiguió en señalarle cómo es que el evangelio constituye ser un limpiador cuando el individuo entonces está dispuesto a reconocer su condición de pecado para dejar que Jesucristo trabaje en su vida. Entonces, es
importante entender de que estamos manchados con la mancha del pecado. El reconocer el que estamos manchados con el pecado constituye ser el acto de intencionalidad para luego decirle al Señor que nos limpie. Y cuando decimos que nos limpie, estamos queriéndole indicar que Él es el único que puede administrar nuestra vida. Y como es el único que puede administrar nuestra vida, comienza esa obra transformadora en la cual empieza a haber una transformación de nuestra forma de vivir. Y cuando nos damos cuenta, antes cuando no teníamos a Dios, estábamos manchados por el pecado, y ahora que venimos a Cristo y hemos recibido su palabra y la hemos aplicado con todos nuestros defectos y con todas nuestras virtudes, ante los ojos de Dios hemos sido ahora purificados a través de su palabra. Y es por eso que sí pudo probar la eficacia del poder del evangelio. Ahora, tenemos que ver que hay unos mandatos para triunfar en la evangelización. Tenemos que ver que el enemigo de las almas, el enemigo del evangelio, Satanás, ha tratado en todo momento de estorbar y echar a perder la obra de Dios desde el huerto del Edén. Entonces, la primera táctica es imitar falsamente lo que Dios hace, engañando a la humanidad pecadora. A los primeros padres les sembró malicia, duda contra el Creador y los impulsó a desobedecerlo, como señala Génesis el capítulo 3, versículo 1 al 24. Por medio de la hechicería y todas sus ramas, el diablo ofrece toda una gama de beneficios y hasta milagros, los cuales engañan a los incautos. Ahora, en este tiempo estamos viendo lo que se llama un resurgir de las religiones diabólicas del Oriente, las cuales están invadiendo nuestros países. Y cuando Satanás ve que la falsa imitación no es la suficiente, entonces ataca de frente a los seres humanos. Y como creyentes responsables de extender el reino de Dios en el mundo, tenemos el deber de saber con qué clase de enemigo vamos a encontrarnos en algún momento. Es por eso que, sin embargo, por la gracia de Dios, así como Jesús llamó a los 12 y le dio autoridad sobre los espíritus del mundo, ahora Él nos capacita para que salgamos a anunciar el evangelio con demostración de su poder, para liberar a aquellos que están oprimidos del enemigo y a la misma vez llevar esta palabra de autoridad para llevar a las personas a que puedan tomar una decisión por Jesucristo. Y es importante que aprendamos a sobrellevar las necesidades materiales. Es por eso que en la cultura hebrea se distinguía por su generosidad y hospitalidad hacia los visitantes. Es por eso que cuando se habla de la alforca no sería necesaria, por cuanto solo se usaba para pedir la limosna, y ellos tendrían todo con la ayuda del Señor sin tener que mendigar. Ahora, el pan les sería ofrecido por las familias que visitaran. El dinero no era indispensable porque muy pocas cosas tendrían que comprar y vestir, y por lo menos 2 túnicas era el lujo necesario. Ya aquel tiempo tenemos que entender de la que la ropa era escasa. Ahora, preguntamos, ¿podría usted aplicar estos principios a la vida cristiana? ¿Cuál es la enseñanza que hay aquí para los que pasan más tiempo preparando lo que llamamos presupuestos, que lo convierten o que lo invierten en orar o ministrar? Entonces, este aspecto de la participación misionera de los 12 nos ayuda entonces a reconocer que el dinero no es la prioridad número uno en la planificación de proyectos cristianos. Es una manera de combatir la ansiedad que a veces se apodera de nosotros cuando los recursos económicos escasean. Eso es lo que pasa. Y por supuesto que no significa
que seamos descuidados o no nos preocupamos por satisfacer compromisos materiales. Hay que enfatizar que hay diferencias culturales y los cambios en el ámbito de la economía entre la época de los apóstoles y el periodo nuestro. Por lo tanto, las dinámicas y la logística de trabajar en manera estratégica constituyen ser diferentes. Es por eso que cuando usted ve la instrucción que hay en el versículo 10, tiene un sentido ético y un sentido loable, en la cual la misma generosidad de una familia anfitriona es un huésped agradecido, podía convertirse en lo que se llamaba como una especie de serio disgusto en caso de que alguien quisiera andar buscando conveniencias y gustos personales. Pero eso había que quedarse en una sola casa. Esa era la intención. Entonces, si sus puertas se les abrían con amor, andar cambiándose de alojamiento podría despertar en la gente la sospecha de indiscreción entre vecinos y petulancia de parte de los prisioneros. Entonces, es por eso que aquí tenemos más que todo lo que se llama una enseñanza de las buenas relaciones humanas. Saber tratar a los demás y aprender a llevarse bien con todos en primer paso para poder entrar con el mensaje del evangelio a los nuevos hogares. Y si algo se nos ofrece con amor y sencillez de corazón, aceptémoslo con la misma actitud. Y es por eso que en el versículo 11 se anticipa una actitud negativa y hasta agresiva hacia los portadores del mensaje de salvación. Es por eso que en el versículo Jesús estableció la actitud que se debe tomar hacia los que nos echen de su casa por predicarles la palabra. Y si algún lugar no es recibieren o nos oyeren, salid de allí y sacudir el polvo que está debajo vuestros pies para testimonio de ellos. Entonces, usted notará en los versículos 12 y 13 que cuando se habla aquí de misterio completo, se entiende o se tiene, mejor dicho, en mente un evangelio que responda a las necesidades del ser humano. Entiéndase su espíritu, alma y cuerpo. Porque el espíritu representa lo más elevado del individuo y es la parte de su personalidad que tiene comunión con Dios. El alma es el asiento de nuestras emociones y aunque es de naturaleza espiritual, está relacionada con el aspecto psicológico de la personalidad. También el cuerpo constituye ser el tabernáculo terrenal que Dios nos ha dado para nuestra peregrinación en el mundo en que estamos viviendo. Y también tenemos que ver que el cuerpo es redimido y santificado, al igual que el espíritu, pero como adolece de más achaques y dolencias físicas, Dios le ha provisto una fuente sanadora. Entonces, vamos a ver cómo los 12 establecieron un tipo de ministerio integral que nosotros tenemos que seguir extendiendo porque las necesidades son las mismas. Entonces, al ser las mismas, entonces tiene que ser un evangelio en la cual tiene que ser trazado con el mismo mensaje. Por eso es que dice, y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen y anunciaban la salvación para la totalidad del ser. En otras palabras, para el cuerpo, el alma y el espíritu. Es por eso que como siervos de Dios, nosotros no debemos temer nada ni salir pensando en el fracaso. Sin embargo, tenemos que pensar como obreros sabios, que tenemos que ser previsores y estar preparados para cualquier dificultad y a la misma vez que el que sale a dar el mensaje de salvación
sabe que unos lo van a recibir con los brazos abiertos y otros han de cerrar las puertas y posiblemente actúen de manera agresiva. Ahora, Jesús fue rechazando por los de su pueblo. Jesús fue rechazado por los de su pueblo. Entonces, fue tal el grado de la incredulidad de esa gente que el Señor nos realizó ningún tipo de milagro. Entonces, tenemos que darnos cuenta que como evangelizadores debemos estar espiritual, mental y psicológicamente preparados para saber qué hacer cuando nos rechacen e incluso cuando quieran hacer daño o perjudicar la verdad. Es por eso que tenemos que estar prestos en todo momento, llevando la palabra de salvación, sabiendo que lo que aparenta ser un fracaso ante los ojos de Dios es un avance. Y es por eso que podemos preguntar qué nosotros podemos aprender de la actitud de Jesús. Y tenemos que ver que la prioridad de la evangelización es nuestros seres queridos, amigos y conocidos. Entonces, ¿por qué las personas de Nazaret se resistían a creer en el mensaje de Jesús? Porque él se había criado allí y le conocían como el hijo de José el carpintero. Otro aspecto es, ¿qué hizo Jesús ante el rechazo de sus familiares y coterráneos? Pues fíjese, Jesús no se desanimó, sino que continuó predicando en otras regiones. ¿Qué se quiere decir con predicar el evangelio completo? Cuando se habla de evangelio completo, se tiene en mente un mensaje que responda a las necesidades del ser humano, su espíritu, alma y cuerpo. Esperamos que esta información le ayude a ustedes a la preparación de su clase de tal manera que usted pueda compartir la experiencia del plan de Dios en vida de otros. Bendiciones.